escuchan bien del otro lado? Espero que sí. Bueno, vamos a empezar con el después de. Esto está organizado por la Comisión de Supervisión Académica. ¿Sí? Bueno, vamos. Ya está grabando, sí. Sí, se escucha, dice Pedro. Bien, gracias, Pedro. Bueno, este es el seminario después de, organizado por la Comisión de Supervisión Académica. Hoy nos visita Agustín Lamonte. Está recibido de la licenciatura en Matemática Aplicada en 2017. Y luego ya nos va a contar bien su historia, pero está ahora en Exacta Cuba estudiando doctorado en matemáticas, ¿sí? Y también está en la industria farmacéutica actualmente, fue profesor también en la UBA y en la Universidad de Puerto Rico. No voy a spoilear más nada, que nos cuenten. Muchas gracias, Agustín, por venir. Adelante. Bueno, bueno, muchas gracias por invitarme. Recuerdo cuando me contactó Marcelo que me dijo básicamente tres temas. ¿Por qué decidí estudiar matemática? ¿Cómo la pasé en la carrera? ¿Y qué estoy haciendo ahora? Así que bueno, quisiera empezar por qué decidí estudiar matemática, o sea, cómo llegué a esta carrera. Y básicamente a mí me interesó mucho de chico la Olimpiada de Matemática. Le dediqué bastante tiempo, me apasionó bastante eso. También me interesaban mucho, por ejemplo, los libros de Paenza. Tengo varios en mi casa, 6, 7, los leí casi todos. Y bueno, aprendí muchas cosas, o sea, no matemática pura, pero digamos, la Olimpiada me dio herramientas de cómo resolver un problema, geometría, aprendí un poco de teoría de números, inducción, o sea, sabía ciertas cosas cómo funcionaban, pero no sabía por qué funcionaban, básicamente. Y creo que tenía un poco de idea de que estaba bien lo que estaba haciendo, pero quería saber algo más. O sea, quería saber por qué funcionaba la inducción, qué era el número pi, por qué era irracional, por qué funcionaban las cosas que yo aplicaba en geometría para resolver problemas, ese tipo de cosas. Con lo cual, más o menos cuando estaba terminando el secundario, yo dije, bueno, yo lo que quiero saber es matemática. ¿Qué tengo que estudiar para saber matemática? Bueno, averigüé, tengo que estudiar licenciatura en matemática. Entonces ya tenía la carrera definida. Y de hecho lo tenía definida bastante antes de terminar el secundario. O sea, en ese sentido no tuve dudas, yo sabía que quería estudiar matemática. Después vino el tema de dónde estudiar matemática. Bueno, en su momento tenía algunas opciones, tal vez Rosario o Buenos Aires, y por supuesto Santa Fe. Bueno, no me acuerdo bien cómo llegué acá, pero calculo que a través de mis padres les preguntaron a algunos conocidos que tenían un poco más de idea. Eh, y bueno, finalmente me convencieron de que esta facultad era una gran oportunidad para estudiar la licenciatura. Básicamente, eso es cómo llegué a la carrera. O sea, a través de la Olimpiada y sabía que quería estudiar matemáticas. Después, yo empecé en el 2013 eh, y bueno, ahí me acuerdo que fue, era un plan viejo tal vez, no son las mismas materias que ahora, pero me acuerdo que en el primer cuatrimestre estaba geometría, matemática básica, que me la dio Faniel con el Goro, por supuesto. Estaba cálculo uno creo, y el taller de razonamiento que estaba Pablo con Paul. Y bueno, ese primer cuatrimestre para mí fue mágico, porque a mí me permitió entender todo, prácticamente. O sea, ahí aprendí por qué funcionaba la inducción, de dónde venían los números reales, cómo se construían los números reales, todo gracias a las clases del Goro. Eh, También aprendí mucho de geometría, cómo se construye la geometría, y bueno, ahí ya está. O sea, como que casi todas las dudas que yo tenía de cómo se podían hacer las cosas bien, ese primer cuatrimestre me dio prácticamente todas las herramientas. Yo ahí entendí realmente por qué funcionaban las cosas, cosas elementales que yo había visto en la Olimpiada, pero porque no eran tampoco tan elementales, y eso me permitió, bueno, saber que era lo que yo quería estudiar. O sea, básicamente ese primer cuatrimestre me aseguró de que mis ideas, o sea, mi objetivo que era entender matemática, lo iba a poder lograr estudiando matemática y acá. Y en particular, eh, digamos, uno cuando empieza por ahí tiene ciertas dudas de la carrera, bueno, yo calculo que, no sé, a la segunda, tercera clase del Goro, ya está. O sea, sepultó todas mis dudas.
y era absolutamente perfecto todo lo que estaba aprendiendo, no había nada más que agregar, tenía solamente que seguir. Así que, bueno, esas clases fueron mágicas. Y después, durante la carrera, tuve, bueno, todas las materias, no me acuerdo bien qué optativas hice, pero aprendí mucho, me gustó mucho, y estoy muy contento hoy en día de haber estudiado matemáticas. O sea, creo que no podría haber estudiado otra cosa, es lo que a mí me gusta. Y en forma general, si yo tuviera que calificar como, o sea, respondiendo a la pregunta de Marcelo, si tuviera que dar una calificación o un corolario de cómo fueron los años de la carrera, bueno, me gustaría hacer una analogía con la charla de bienvenida que me dio en el 2013, que estaba la Pola, estaba el Goro, estaba Agustín Cabañas, y no me acuerdo si estaba Pam, puede que sí. Y me acuerdo que en esa charla de bienvenida, eh, Gusti dijo, me acuerdo estaba Fede Font, no me acuerdo si estaba Gerobasa, tal vez en ese momento no sabía, pero éramos 3, 4, 5, no más que eso. Y Gusti Cabañas, que está acá, dijo, me acuerdo que nos dijo, tienen suerte porque les tocaban profesores muy buenos para el primer cuatrimestre. Y, por supuesto, eso era absolutamente cierto y lo comprobé inmediatamente, pero después me di cuenta, claro, Gusti entendía más matemática, era más grande y tenía más información sobre cómo funcionaban las cosas, y me di cuenta que en realidad lo que él dijo era cierto siempre. O sea, básicamente, en términos matemáticos, el evento en un cuatrimestre cualquiera vas a tener buenos profesores, es un evento de probabilidad 1. Para que esté de probabilidad, creo que es una forma de expresarlo matemáticamente y bueno, Gusti no se podía equivocar porque estaba básicamente hablando de un evento de probabilidad 1. Así que muy inteligente Gusti y eso lo entendí después. Bueno, eso básicamente sobre la carrera y bueno, creo que no se me ocurre nada más para decir sobre eso. Así que, bueno, ahora paso a contar un poco qué estoy haciendo ahora. Bueno, básicamente yo terminé en el 2017, en el 2018 fui a Buenos Aires a hacer el doctorado en la UBA, en la Facultad de Ciencias Exactas. Todavía estoy en eso, no lo he terminado, pero tengo como objetivo tal vez el año que viene, es la idea. Tema de doctorado sería ecuaciones, o sea, matemática financiera a través de ecuaciones diferenciales estocásticas. O sea, del lado probabilístico, investigar modelos que se usan en finanzas, pero siempre desde el punto de vista de matemática. Eso es un poco lo que estoy haciendo el doctorado. Después, durante los primeros 2 años, o sea, 2018-2019, prácticamente cursé, no hice otra cosa más que cursar las materias del doctorado. Después, en 2020, bueno, fue la pandemia, yo ahí ya casi había terminado de cursar, seguí un poco, y a fines de 2020 a través de un concurso, ingresé creo, sí, como ayudante de primera en exactas. Y ahí arranqué a lo que sería, digamos, dar clases en la facultad. Después, en 2021, tuve con otro cargo más, ya no me acuerdo si como ayudante o JTP en exactas. Después, al tiempito, empecé a dar clases también en la DITELA. Y prácticamente durante 2021-2022 estuve dando mucha docencia, prácticamente full time en esas dos universidades. Y a partir de 2023, en enero, empecé a trabajar en una empresa, es una empresa internacional, sería una especie de consultora, pero no sé bien cómo definirlo, es algo muy específico de proveer como servicios bioestadísticos, estadísticos a laboratorios de Estados Unidos. Y bueno, ya llevo 1 año y 10 meses, casi 2 años. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. Sigo dando clases, pero menos que antes, por supuesto, y todavía sigo con el doctorado. Así que, bueno, básicamente lo que quería contar ahora es un poco lo que estoy haciendo en esa empresa, que puede ser algo representativo de lo que alguien se podría encontrar si empieza a trabajar en esas cosas, ¿no? Esa es un poco la idea.
Por supuesto que yo considero que tengo muy poca experiencia aún, no llevo los 2 años. Es un mundo muy amplio, tiene una jerga muy específica, muy particular, que no necesariamente es de matemática, con lo cual yo he tocado pequeñas cosas de eso, pero bueno, aún así, suficientes como para poder decir algo ahora. Y bueno, contarles un poco con qué cosas uno trabaja. Básicamente es de estadística, pero bueno, son ideas interesantes. Por supuesto que la idea ahora no es poner modelos bien hechos, sino más o menos contar un poco qué se supone que hace cada cosa y por qué surge. Y, y bueno, así que lo primero que quería es, básicamente hay proyectos, o sea, por decir, un laboratorio está investigando una terapia para una enfermedad, podría ser cáncer, por ejemplo, y eso, no sé si por ahí tiene un poco de idea de cómo funciona, pero básicamente se van haciendo en etapas donde reclutan gente y tratan de ver si esa terapia es mejor que otra, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, es un método muy largo, duran 20 años, 25 generalmente. Las etapas tempranas, fase 1, 2, 3, generalmente duran mucho menos, con pocos participantes. Primero se evalúa si la terapia es segura, si es razonable. Después se evalúa, bueno, supongamos que es segura, es eficaz. Después, finalmente, si se comprueba que es eficaz, lo que se hace es ver, bueno, a largo plazo cómo se desempeña, puede producir efectos adversos a largo plazo, ¿no? Cómo se compara con los tratamientos que hay actuales. Esa es un poco la idea. Entonces, por ejemplo, básicamente, digamos, el estándar ideal sería, tengo dos grupos en los cuales los aleatorizo en dos grupos. Supongamos que los pacientes van a tener ciertas características, por ejemplo, determinado sexo, peso, edad. Entonces trato de que sea de forma balanceada entre dos grupos. A uno le aplico una terapia, al otro grupo le aplico otra terapia, y eso es como ideal, básicamente. Es como el estándar. Si pasa eso, está todo bien, pero bueno, también como la realidad es muy compleja, existen diversos estudios en los cuales no se puede lograr eso, o sea, lograr un estudio controlado, aleatorizado, doble ciego, todas esas cosas. Con lo cual, bueno, lo que quería contarle ahora es un poco qué pasa cuando no se logra ese tipo de estudios y qué técnicas se pueden utilizar que tienen que ver con la matemática para poder responder un poco lo que ocurre en esos casos. Entonces, básicamente quería contarle 4 cosas en las que estuve trabajando, donde acá trabajando no significa investigando. Básicamente hubo papers que se publicaron sobre eso. Yo lo que tenía que hacer era implementarlo, ya sea en un lenguaje de programación o implementarlo con los datos que me daban y, o sea, agarrar ese paper o varios papers, ver qué se había hecho antes, leerlo, implementarlo, obtener datos y eso proporcionar, digamos, esos datos estadísticos eh, hacia, digamos, el laboratorio interesado. Entonces, el primero, acá, perdón, puse los nombres en inglés porque no estoy muy seguro de cómo se dice en español y no quería dar una traducción errónea. Pero bueno, ese es un problema mío que no sé bien cómo se dice en español. Espero que no sea un problema. Entonces, el primer caso. Básicamente, acá puse un poco cuál es el problema. Supongamos que se quiere medir, o sea, estos no son datos reales. O sea, sí, podría ser real, pero no son datos con los que yo estuve trabajando. Y entonces, supongamos que se quiere medir el tabaquismo. Entonces, ¿cuál es el problema de este tipo de estudios? Que uno no puede decirle a una persona, empieza a fumar, porque es inmoral hacer eso. No es ético. Porque uno supone que es algo malo. Entonces, básicamente no puedes aleatorizar personas y decirle, bueno, a este grupo no vas a ser fumador y a este otro grupo sí vas a ser fumador. Eso no se puede hacer. Bueno, entonces lo que se hace es otro tipo de estudio, que es más observacional, que es tratar de identificar, bueno, agrupamos los fumadores de un lado, los no fumadores de otro, y... No me hizo. No, es que no se ve el título. Ahí está. No, está bien. Bueno, entonces, en el caso del tabaquismo, por ejemplo, lo que se hace es agrupar los fumadores de un lado, los no fumadores, pero bueno, eso tiene ciertos problemas que
como es un estudio observacional, lo que puede ocurrir es que, por ejemplo, las personas fumadoras tienen unas características iniciales que no son totalmente independientes. O sea, es esperable, por ejemplo, que las personas que fuman sean más grandes que otras que no fuman, con lo cual ahí puede haber sesgo, por ejemplo. Entonces, la idea es ver, bueno, ¿cómo puedo emular el estándar, que sería el estudio controlado, aleatorizado, a través de técnicas estadísticas? Bueno, entonces, por ejemplo, en este caso en el que yo trabajé, se usa esta técnica que se llama Propensity Score Matching. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo tengo los dos grupos, entonces, en esta figura, básicamente, mientras más grande o más chico, significa características iniciales diferentes. Entonces, lo que yo hago es agarrar el grupo no fumador, el grupo fumador, y, por ejemplo, identifico, bueno, esta persona tiene tal edad, tal peso, tal sexo, agarro y hago un match, o sea, la emparejo, con otra persona que no es fumadora, pero tiene la misma edad, el mismo peso, el mismo sexo, y cualquier otra característica inicial que quieran estudiar. Eso por ahí se puede hacer de forma exacta, por ahí no, tal vez se usa otro método para emparejar. Entonces, básicamente la idea es esa, tengo un universo, agarro, emparejo y me quedo con un subconjunto, de tal manera que, como pueden ver ahí, tengo un emparejamiento donde este sujeto tiene estas características, con este otro tiene otras características, este fumador, este no es fumador. Que sería muy similar a lo que debería ocurrir en el caso de que yo de entrada los hubiera estratificado con las características iniciales y después a uno le asignaba fumar y al otro no fumar. Esa es un poco la idea. Entonces, después de esa idea, básicamente lo que se hace es calcular una especie de puntaje, que sería como una probabilidad condicional. Se usa alguna técnica estadística para identificar esta persona es similar a esta otra, puede ser exacta o no. Por ejemplo, se usa, no sé, hay varios métodos, muchos, vecinos cercanos, algo de ese estilo. Bueno, entonces, una vez que logré eso, después sigo igual que antes. O sea, agarro ese subconjunto, trabajo en ese subconjunto y en ese subconjunto estudio, por ejemplo, la curva de supervivencia. Bueno, acá no puse esas cosas, pero básicamente en un estudio que se está estudiando una terapia para combatir una enfermedad complicada, puede ser cáncer, lo que se hace es tratar de graficar una curva de cuál es la supervivencia, y eso se hace, bueno, con un estimador muy especial que se llama Kaplan-Meier, ese tipo de cosas. Pero bueno, básicamente se estudia la curva de supervivencia, sería como la tasa de supervivencia, y con esa curva se calculan diferentes medidas estadísticas, por ejemplo, la supervivencia media, un intervalo de confianza, ese tipo de cosas. Y bueno, entonces, básicamente lo que quería recalcar es, tenés un estudio observacional donde no lo puedes dividir, bueno, usando una técnica que en este caso sería el propensity, agarrás y lo dividís, y eso se usa. Digo, hay muchos otros métodos, esto tal vez tiene algunas críticas, por ahí determinar si es lo apropiado o no, muy complicado, pero bueno, básicamente esa es la idea. Entonces, este es el primer problema que quería traer a colación, donde esa idea era de emparejar. Después, segunda idea, o sea, segundo problema, ahora es un poco más estándar. Tengo un tratamiento, como me dicen, tratamiento, básicamente, supongamos, para una enfermedad como el cáncer, hay ciertas terapias que son estándar, no sé, puede ser cirugía, radioterapia, eh, quimioterapia, algo de eso, y tal vez hay una terapia experimental que está investigando un laboratorio, que bueno, se sospecha que puede ser buena, o para reemplazar a cierta terapia estándar. Entonces lo que se hace básicamente es, bueno, quiero probar qué tal funciona la terapia experimental, la nueva, respecto a las terapias estándar que se usan en la práctica. Pero acá hay un problema. Si bien inicialmente se los aleatoriza, ¿qué ocurre? Por ahí, en ocasiones, lo que se hace es analizar, se hacen, digamos, análisis interinos que se llaman. Supongamos que el estudio va a durar 3 años, pero, por ejemplo, al cabo de un año se corta ahí y se mira a ver qué pasa. O sea, cuántas personas murieron, cuántas personas tuvieron efectos adversos. Esto se hace principalmente por dos motivos. Uno es económico. Si se sospecha que la terapia experimental está funcionando muy mal, no tiene sentido seguir gastando dinero en investigar algo que empezó muy mal. El segundo sentido es ético, porque si sabes que la terapia no le está haciendo bien a la persona, ¿para qué vas a seguir 2 años más dándole una terapia que no funciona? Entonces, en ocasiones conviene, antes de terminar
el estudio, la fase, conviene cortar un poco antes y mirar qué está ocurriendo. Bueno, a eso se le agrega un problema extra que sería las personas que están en la terapia estándar. Supongamos que los datos sean muy buenos para experimentar, para la terapia nueva. Bueno, las personas que están en la terapia estándar. Si la terapia experimental está funcionando muy bien, tal vez lo que podemos hacer es una persona que está complicada en el otro grupo, le empiezo a aplicar la terapia experimental, porque eso le puede salvar la vida. Bueno, pero eso os genera un problema, porque inicialmente yo tenía 2 grupos, pero después se me empiezan a cambiar. Entonces es difícil medir ahí, si introduce sesgo, cómo funciona la supervivencia, o sea, si un tratamiento es mejor que otro, porque al cambiar de grupo es difícil ver qué pasa ahí. Bueno, acá hay, de vuelta, hay muchas técnicas para tratar este tema. Una posible es esa, IPCW, que el nombre es indicativo de cómo se calculan los pesos, que no voy a hablar sobre eso. Pero antes, para entender un poco cómo funciona eso, quería comentar un poco sobre lo que es la censura. ¿Qué ocurre acá? En un estudio, uno tiene el ideal de que, bueno, empieza una persona y hasta que termine el estudio la persona sigue. Bueno, eso no siempre ocurre, porque, por ejemplo, la persona puede morir y, ¿no? Muere, pero tal vez la persona abandone el tratamiento por diversas causas. Porque se cambió de país, se cambió de ciudad, tal vez no quiere seguir con el tratamiento. Entonces, lo que ocurre es que uno empieza a ver esas letras, serían como pacientes, y uno las empieza a estudiar en el tiempo. ¿Qué significa la X que murió, por ejemplo? Y eso está todo bien, sería un evento. O sea, la persona murió, pero bueno, sabemos que murió. Ahora, el problema es cuando la persona, por ejemplo, se va del tratamiento, abandona el tratamiento. Ahí hay un problema porque yo conozco hasta cierto punto, pero después que abandonó el tratamiento, ¿qué pasa? No lo sé. No sé cuánto tiempo más vivió, cuánto tiempo más siguió sin problemas, o sea, por ahí se estudia también el tiempo hasta que la enfermedad sea más avanzada, ese tipo de cosas. Con lo cual, y también la otra cuestión es que el estudio siempre es finito, o sea, no es infinito, o sea que se hace, supongamos, a 10 años, a cabo de 10 años se corta, y puede ser que una persona hasta el año número 10 vivió, y cortamos ahí. O sea, después tal vez murió al año número 11, pero nosotros sabemos hasta el año número 10. Entonces lo que ocurre es que hay censura, se llama, donde básicamente yo sé que hay personas que dejaron el estudio y no sé bien qué pasó. Y eso tiene mucho interés estadístico, porque a pesar de que dejaron el estudio, yo puedo decir ciertas cosas sobre hasta que dejaron. Entonces, una primera idea para las personas que cambian de tratamiento es hacerle censura. O sea, la persona venía que en el tratamiento de la terapia estándar, el de control, se cambia el tratamiento, bueno, yo la censuro ahí y no miro qué pasa después. Pero eso también no está muy bueno porque lo que puede ocurrir es que si el tratamiento experimental le funcionó bien, no estoy considerando esos casos. Entonces, este método lo que hace es dar un poco más que la censura. Entonces, acá les quería mostrar un poco la idea. Entonces, básicamente, ¿qué se hace? Se identifica pacientes, supongamos en el grupo de control, que son los que se cambian. Un paciente que no se cambió, trato de identificarlo con un paciente que sí se cambió de terapia. Esa identificación es con las características iniciales, puede ser sexo, edad, peso y muchas otras más. Entonces, ¿qué hago? Bueno, supongamos, la persona que no se cambió, yo le asigno un peso superior. Entonces, lo que hace eso es, de alguna manera, compensar a la persona que sí se cambió. Y a la persona que se cambió le asigno peso cero. Entonces, cuando yo después pongo esos datos y aplico análisis estadísticos, cuando lo voy mirando por peso, bueno, es como que de alguna manera soluciono el problema de los que se cambiaron. Porque al que se cambió lo emparejo con uno que no se cambió, que es parecido, y a ese le asigno más peso. Entonces me permite ver cómo se hubiera comportado la persona que se cambió, básicamente. Esa es un poco la idea del IPCW. Y bueno, son cosas de vuelta que se usan para ajustar por cambio de tratamiento. Sería. De vuelta, es bastante complejo esto, pero es un poco la idea de cómo funciona y lo que uno tiene que hacer. Ese sería el segundo problema. Y otro relacionado, mismo esquema de antes. Tengo una terapia experimental con un estándar y de vuelta las personas cambian de tratamiento, pero hay otra técnica que no se llama IPCW, sería two-stage
sea, dos fases. Hay varias variantes de este método, pero bueno, acá ¿cómo sería el tema? Es otra posible solución a este problema. Entonces, mismo esquema de antes, ¿no? Terapia experimental contra la estándar. Entonces, ¿qué se hace acá? Básicamente yo quiero estudiar el tiempo de supervivencia. Entonces, para la persona que no cambió de grupo, ese tiempo se puede estudiar muy bien. Ahora, la persona que cambió de grupo, ese tiempo de supervivencia se lo divide en dos partes. El primer tiempo sería hasta que se cambió. O sea, yo sé que hasta que se cambió vivió tanto tiempo. Y después va a haber otro tiempo, que es desde que se cambió hasta, por ejemplo, que muere, pero ya en el otro grupo. Esa es un poco la idea. Bueno, entonces, ¿cómo calculo el tiempo final de supervivencia? Bueno, lo que se hace es estimar un parámetro. De vuelta, es un poco complicado qué es lo que se hace, pero básicamente hay un parámetro, ahí podemos llamar beta. Y ese parámetro lo que va a hacer es simular el tiempo de supervivencia si se hubiera quedado en el grupo estándar. O sea, va a achicar o cambiar o agrandar, por ejemplo, el tiempo a partir del cambio. Entonces, finalmente, ¿qué hago? Para cada individuo que cambió de grupo, el tiempo de supervivencia T lo puedo aproximar como la suma de dos partes. El tiempo hasta que se cambió más el tiempo a partir de que se cambió ajustado por un parámetro. En este caso sería E a la menos beta. Bueno, esto de vuelta tiene, digamos, fundamentos estadísticos para hacerlo. Y entonces, una vez que redefino el tiempo de supervivencia, después hago análisis estadísticos y puedo estudiar qué hubiera pasado si esa persona no cambiaba de grupo. Bueno, entonces fíjense que es básicamente el mismo esquema que antes, pero otra técnica distinta. Acá lo que hago es estimar el tiempo de supervivencia como dos partes. En el IPCW lo que hacía era asignar pesos. Bueno, cuarto problema. De vuelta, mismo esquema de antes, pero acá hay un problema extra. En el tema de los ensayos clínicos, uno supone que las personas abandonan el tratamiento por causas aleatorias, en cierto sentido. Entonces, supongo que puede ser porque le surgió un trabajo en otra ciudad, entonces abandona el tratamiento porque se cambia de ciudad. Ahora, ¿qué ocurre si una persona abandona el tratamiento porque siente que se está muriendo? Entonces, tal vez una persona que siente que se está muriendo, que no le queda mucho tiempo de vida, dice, bueno, abandono el tratamiento y me voy con mi familia, y paso los últimos meses, días con mi familia y abandono el tratamiento. Bueno, entonces eso introduce sesgo, porque todos los modelos que se utilizan es bajo la premisa de que digamos, la censura es por causas aleatorias. Hay diferentes modelos de censura. Pero cuando eso no ocurre, cuando se sospecha que las personas abandonan el tratamiento, es porque, digamos, el tratamiento en el cual estaban asignados le estaba yendo muy mal y por eso deciden abandonarlo. Bueno, ahí hay un problema de que van a faltar datos, o sea, las personas se las censura cuando dan el tratamiento, van a faltar datos, y lo que se trata de hacer es tratar de simular cómo son los datos faltantes. Y para eso se usa, por ejemplo, una de las posibles técnicas es esa, tipping point. Si no estoy confundido, tipping point sería punto de inflexión, pero de vuelta, no estoy seguro de la traducción estadística en español, así que preferí dejarla en inglés. Entonces quería contar un poco de qué consiste esta técnica. Bueno, entonces, ¿qué se hace? Primero, identificar los pacientes. O sea, acá por ahí esto parece obvio, pero básicamente son bases de datos enormes, donde se estudia absolutamente todo. Entonces, cuando un paciente abandona, se trata de identificar la causa. Bueno, entonces, en base a las bases de datos que contienen las causas de abandono, lo que se hace es investigar, bueno, esta persona por qué abandonó. Si se sospecha que es un candidato de los que abandonaron por causas no aleatorias, se los pone en una bolsa. Y lo que trato ahora de ver es plantear diferentes casos. Entonces, acá viene un poco la idea, quienes cursaron prueba lo van a tener muy fresco. Cuando uno quiere estudiar, por ejemplo, el tiempo hasta que una lámpara se apaga. Bueno, ese tiempo hasta que se estudia con una exponencial. Al menos eso es lo que nos contaron acá. Era con una exponencial. Era, por ejemplo, el tiempo hasta que una lámpara se apaga. Bueno, esta misma idea
básicamente se usa en esta técnica. Yo lo que hago es, yo conozco el tiempo de supervivencia hasta la censura. Lo que hago después es simular una exponencial, puede ser otro tipo de variable, pero en el caso que yo trabajé con una exponencial, y veo qué pasa, o sea, simulo una exponencial con un parámetro, ese parámetro se estima medio complicado, pero supongamos que se estima con los datos previos, ese tipo de cosas. Entonces lo que hago es simular ese parámetro de la exponencial, y bueno, es como que pongo a las personas que se censuraron, les pongo el parámetro de la exponencial, entonces el tiempo de supervivencia, que sería el tiempo hasta que abandonó, más el tiempo simulado por la exponencial. Bueno, al simularlo es como que voy a tener diferentes posibilidades. Eso se hace muchas veces. O sea, agarro la base de datos original, simulo una exponencial, obtengo una base de datos nueva. Y así lo hago tal vez 1000 veces. Entonces, después hay que hacer ahí una cuestión de si el tiempo que me dio finalmente es razonable. Acá podría ser, por ejemplo, si me da un tiempo muy grande, lo corto porque de vuelta, los estudios clínicos son finitos, entonces no puede ser que una persona tenga una supervivencia de 300 años, ¿no? Entonces, si el tiempo iba a durar 10 años, lo corto los 10 años. Y después se usan diferentes técnicas como bootstrapping o imputación múltiple, que lo que se hace es como agarrar esos 1000 bases de datos y se los unifica en algo, y en base a eso se obtienen ciertos datos estadísticos. Bueno, eso era entonces un poco cómo funciona lo de tipping point. Y después, algo que no agregué, pero tal vez conviene mencionar un poco, otro posible problema sería, también con faltante de datos, imagínense el caso en que lo que puede ocurrir es, supongamos, cuando las personas se seleccionan para entrar a un estudio, no todas las personas son elegibles, en cierto sentido. Tienen que tener una patología específica y ciertas condiciones específicas. Por ejemplo, no sé, si se quiere estudiar algo, tal vez una mujer no puede estar embarazada, porque darle una terapia a una mujer embarazada podría ser malo para el bebé. Entonces, bueno, las personas que son elegibles, lo que se hace por ahí es hacer un estudio, o sea, se les da, por ejemplo, un antígeno o algo de ese estilo, y si da positivo es elegible, si da negativo no es elegible para el estudio. Entonces, ahí hay todo un tema impresionante de ver cómo elegir un test que determine si la persona es candidata o no. Y lo que ocurre es que esos tests llevan mucho tiempo. Entonces, tal vez esperar a que el test esté finalizado llevaría 10, 15 años. Entonces, lo que se hace es arrancar con el experimento. ¿Cómo los elegí si no está el test disponible? Bueno, con otros métodos más estándar. El análisis de laboratorio o algo de ese estilo. Ahora, el estudio tal vez ya lleva 10 años. Y cuando ya lleva 10 años, recién ahí el test se demostró que sirve. Bueno, entonces, ahí, ¿qué pasa? A mí me gustaría saber si el test funciona, pero no puedo volver los 10 años que ya ocurrieron. Entonces, este es otro ejemplo donde hay faltante de datos. Y ahí lo que se hace es hacer lo que se llama bridging analysis, que sería como análisis de puente, algo así. Entonces, lo que se trata de hacer es, bueno, los datos que yo tengo, trato de ver si hubieran funcionado con la nueva, digamos, con el nuevo test. Bueno, y ese es otro ejemplo de que tal vez se usa también esta técnica para simular que hubiera pasado y se usan otras técnicas más, pero bueno, esa es otra técnica posible para faltante de datos. Bueno, y esto es lo que había preparado. Como verán, son todas cosas estadísticas y no sé si fue muy rápido o no. Si quieren hacerme preguntas. Ahora pueden hacer preguntas en general, los de acá, los de allá. Y después de eso vamos a cerrar la grabación y se quedan los estudiantes a preguntarle cosas que quizás no podemos escuchar los profes. Agustín, así que bueno, escucho preguntas, no sé, si tienen alguna de acá. Bueno, yo tengo varias. Y bueno, empiezo con la más de Chusma, que está dirigiendo la tesis con quien está trabajando en exactas. Pablo Amster. Y yo te quería preguntar, y que cuando vos decís técnicas, ¿estás pensando en algo de causalidad? Perdón, técnicas en qué. Cuando decís aplicamos técnicas para resolver cosas,
O sea, están usando técnicas de Estas usan estas. Esa es la una pregunta que quería hacer. Usan estas no tienen que ver. O sea, estas son técnicas estadísticas. No sé, yo no sé nada del tema, ¿eh? Voy a hablar de. Pero, digo, pero viste, cuando, por ejemplo, vos considerás, no sé, censura informativa y no informativa. Entonces, para la informativa, como que se la arreglan con alguna técnica, algo así. Pero, por ejemplo, para la selección de qué hubiese pasado si este paciente hubiese estado asignado en tal tratamiento. No hacen cosas de causalidad. No lo sé. No. Esto en general, a ver, yo no entiendo nada del tema, si voy a hablar y probablemente diga, bueno, estas son como técnicas estadísticas más clásicas. Yo no sé nada del tema, pero no me gusta ninguna de estas, porque me parece que nada, pero no sé, no tengo ninguna idea mejor. No, pero lo que le quería preguntar, que tiene que ver con ella, vos trabajaste en Ditela mucho tiempo, ¿viste clase? Sí. Estas cosas son de Andrea Rosnicki. Sí, ¿conociste a Andrea Rosnicki? No, Ella es la pero- reina, o sea, en estos temas, pero trabajando desde el punto de vista de causalidad, ellos trabajan, que en lugar de pensar eso de machear, no sé bien cómo lo hacen, parece magia, pero de alguna manera trabajan con, tiene un nombre esto, ¿qué pasaría si esta persona, o sea, vos tenés un fumador, un no fumador, y después la cuestión es, ante las mismas cosas que pasa si no hubiese fumado o algo así. Usan todo esto, pero ponen mucho de causalidad. Pero es como magia, no te pregunto si nunca hablaste con ella o así, porque estaba ahí en Itela y es como ganó un premio con un grupo casi como un premio Nobel. Sí, sí, y que es conozco en bien. estos temas, digo, por eso pregunto. No, con ella nunca hablé. Sé que, por ejemplo, el IPCW, quien creó ese método fue Robbins, Claro, que que es, ganó el premio claro, junto con ella. junto con ella. El grupo de Robbins, en realidad. Claro. Sí, no, tienen estas cosas, pero después lo complican, sí, es muy complicado las cosas que hacen. No sé bien si alguno lo implementa en la vida, en las industrias. Sí, acá, a ver, quiero aclarar, lejos de ser experto en estas cosas, y por ahí lo que da es esa decisión de cómo hacer el estudio estadístico no es mío tampoco. Eso tal vez se decide entre el laboratorio y la FDA, y después, una vez que deciden cómo hacerlo, a mí, por ejemplo, me piden, bueno, quiero esto, calcularlo. Claro. Que tal vez me dan, claro, el método y es implementarlo y sacar ciertas conclusiones, pero no, nada que ver con elegir el método. Yo no he participado aún. Me parece que hay una pregunta ya. No, hay saluditos. Linda charla, Agu, qué lindo verte de Jerobaza. Y un gusto verte y escucharte. El Goro, un abrazo. No sé si está el Goro ahí todavía, ya que lo nombró tanto. ¿Y no hay otras preguntas? ¿No hay preguntas del otro lado? Bueno, aprovecho a mandarle un gran saludo a Goro, a Jero y a Pedro, también que lo vi en la charla. Marce tiene preguntas acá. Bueno, una ya me la contestaste, que era un poco cómo elegías los métodos, o sea, medio viene un poco impuesto, ¿no? No, y después lo que me interesa es este doble mundo, que en la tesis estás haciendo algunas cosas más en financiera y acá, bueno, jugando. Entiendo que las ecuaciones que estás mirando también son estocásticas, entonces, bueno, hay un parentesco ahí desde el lado de la prueba. Pero eso, ¿qué crees que, o sea, una vez que termines el doctorado, crees que te vas a volcar de nuevo para la parte financiera? ¿Te va a gustar seguir con esto? Bueno, eso aún lo estoy viendo. Claro, lo que sí sé es que va a ser cosas estadísticas. Porque lo que yo veo que, lo que me gustaría hacer de acá al futuro, necesariamente tengo que saber estadística. Así que, sí, ahora mi idea es terminar el doctorado, seguir aprendiendo estas cosas y eventualmente hacer algo más de estadística. Una maestría, un postdoc, algo de eso, donde aprender bien estas técnicas. Y después, algo interesante, yo sé que aún no he tenido tiempo de verlo, pero sé que hay muchas técnicas de finanzas que se usan en esta cosa, sobre todo con movimiento patrimonial, ese tipo de cosas. Todavía no he tenido tiempo de buscar bien cómo se usan, pero sé que cambian los nombres, pero hay ciertas técnicas que se comparten. Y eso tal vez estaría bueno verlo, y ver si se puede sacar una idea de finanzas que no se aplicó acá, o al revés. Pero bueno, aún es algo futuro, todavía no he podido saber. En Buenos Aires, ya que estaba en Buenos Aires, hay una maestría en estadística matemática, sabés, en la UBA. Sí, el Instituto de Cálculos. Sí.
Acá hay un comentario de Eduardo, dice, los métodos, imagino, los dictan o tienen que aprobar al menos las agencias regulatorias. Claro, Ah, sí, tal cual. ¿Más preguntas acá? Sí. Hay varias. Este tema como tiene mucho que ver con la parte de la medicina, o sea, trabajar en el día a día con alguien que tenga soporte de ese lado, o simplemente te buscas solamente lo que es la matemática y la estadística, y aparte de eso, ¿qué herramientas usar de informática? O sea, el programa, el stack tecnológico, lo que fuese, Claro. para trabajar, calcularlo y mostrarlo, ¿sabes? Bueno, sí. El grupo en el que yo trabajo son todos prácticamente matemáticos, no de Argentina. Son generalmente matemáticos de nacionalidad rusa. Bueno, por cuestiones de la empresa, digamos, cómo surgió el área esa. Y después también sí hay, acá en Argentina, gente que viene de química, física también. Pero la parte médica, no. O sea, eso de alguna forma, calculo que el nexo está desde el lado del laboratorio, donde el bioestadístico se comunica con el equipo de investigación clínica, hacen cosas, y lo que hago yo en la empresa es, bueno, digamos, necesito, o por ejemplo, la FDA o una revista me pide investigar esta problemática con este paper. Entonces, bueno, toma el paper, toma los datos, implementalo y dame el resultado. Un poco esa es la idea de lo que yo he estado haciendo. Y después, esa es la primera. Y después software, claro, sé que se usa mucho en la industria R, pero no en particular en la que yo estoy, pero por una cuestión regulatoria. Porque, por lo que tengo entendido, R no está validado, mientras que SAS, que es el lenguaje que yo uso, sí. Está validado. Entonces, ahí hay un tema, por ejemplo, de si un lenguaje está validado, significa que alguien corroboró que está bien hecho las cosas. O sea, que si yo calculo un p-valor con este lenguaje, va a estar bien. Mientras que el no validado, ahí no queda muy claro, y como acá hay cuestiones regulatorias muy importantes, se prefiere el lenguaje validado. En este caso sería SAS. Y no me acuerdo si había otra más. qué difícil es. Sí. Ahora ya le agarré la mano, pero al principio era complicado. Sí. Yo sé que hay muchas industrias, hay lugares que cuando buscan, en Estados Unidos cuando buscan, ponen conocimientos de R para entrar a trabajar en cuestiones de bioestadística. No sé. Sí, sí, yo sé que se usa mucho. Hay preguntas ya, no sé si también Anita tenía. No, yo iba a preguntar, no sé si me acuerdo de lo que mencionaste, me parece que no. ¿A qué fue lo que te impulsó a buscar un trabajo en una empresa, aparte de estar haciendo el doctorado y de como por qué? Claro. Y también, o sea, ¿cómo fue esa búsqueda? Digamos, ¿cómo Bueno. terminaste llegando a la empresa en la que estás ahora? Claro. Bueno, ahí hay un punto interesante. Yo siempre tenía esa idea de... Mientras yo estudiaba la carrera de grado nunca trabajé, solamente me dedicaba a estudiar. Después cuando fui a hacer el doctorado tenía ganas de trabajar y ganar experiencia a la par de hacer el doctorado. Como que de alguna manera sentía que si me dedicaba a hacer primero el doctorado, cuando después quisiera insertarme laboralmente, me iba a costar un poco más que si trataba de hacerlo antes. No sé si es cierto, era una idea mía. Entonces, bueno, los primeros 2 años yo cursé, después me metí más con docencia, fue más porque surgió la posibilidad. Pero hay algo importante porque en docencia una de las materias que estuve dando siempre como auxiliar, ¿no? No sé si tienes muy claro, pero hay diferentes cargos docentes. Obviamente yo estoy en la rama auxiliar, que sería, o sea, JTP, ayudante primero, ese tipo de cosas. Pero en exactas fue probabilidad, la materia de probabilidad estadística. Que es muy parecida a la materia de probabilidad que se da acá, con el Barry James, digamos. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque después cuando decidí empezar a mandar el CV, yo ponía que había dado probabilidad estadística en la facultad. Y bueno, me di cuenta que eso es muy poderoso. O sea, a pesar de que yo tenía experiencia laboral previa, durante, no sé, duró muy poco mi búsqueda laboral, durante 2 o 3 meses, donde mandé, todos me llamaron a una segunda entrevista, y todos me recalcaron
me parece muy interesante que hayas dado esta materia en la facultad. Entonces, digamos, duró muy poco, surgió esta posibilidad donde les entusiasmó mucho esa idea de que uno tuviera conocimiento de probabilidad estadística y así llegué. No era algo que yo tuviera previo, no tenía la menor idea de cómo era el mundo de investigación clínica, ese tipo de cosas. Así que ya saben dónde hacer los pasantes. ¿Más preguntas? Por ahí en realidad mi pregunta. Digo, en el tu día a día, ¿trabajás en un grupo? O sea, ¿con quién compartís en el día a día? ¿No? Claro. Bueno, básicamente hay proyectos, donde un proyecto significa un determinado estudio de un laboratorio. Bueno, entonces ese proyecto está, de vuelta, como dura mucho tiempo, por ahí está inactivo durante un año, 2 años, por ahí sí hay actividad, hay que hacer cosas. Entonces, bueno, cuando van surgiendo esas cosas, que el laboratorio se comunica, hay todo un grupo que se llama de programación, que son todos matemáticos igual, y un grupo de estadística o bioestadística. Yo estoy en el grupo de bioestadística. Por ahí tengo que programar cosas, pero no es mi tarea principal. Entonces, una vez que se comunica el laboratorio tiene cosas para asignar, digamos, bueno, ahí se arma un grupo específico, se selecciona a diferentes personas según si están disponibles o no. Se determina, bueno, qué se necesita hacer acá, y ahí sí, está en contacto con el equipo de programación y el equipo de bioestadística. Como por cuestiones regulatorias, todo lo que se hace, generalmente nunca lo hace una sola persona. Siempre se hace, o sea, se hace de forma independiente por 2 personas diferentes y en ocasiones hay una tercera que corrobora todo. Entonces, claro, se determina un grupo de bioestadística, un grupo de programación, el bioestadístico de alguna manera supervisa todo, le indica cómo hacer las cosas al grupo de programación, después se ve que esté todo bien hecho y se manda. Y entonces las personas con las que estoy en contacto son gente de la empresa, que por ahí comparte un proyecto, tal vez pasan 2 meses que no, después otros sí, depende de la disponibilidad de cada uno. ¿Quién decide qué método se usa? Digo, el bioestadístico no lo decide, ¿no? Pero, digo, porque dicen que, pero ¿quién es el que decide qué métodos aplicar? Bueno, debe ser el bioestadístico del laboratorio con el bioestadístico de la agencia regulatoria. Y también lo que se ha hecho en otros estudios parecidos antes. ¿Más preguntas? Del otro lado en el Zoom. Bueno, si no hay más nada, agradecemos de nuevo a Agustín. Muy linda charla, te dice Marian. Bueno, un gran saludo.